Profesor y público asistente, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Javier Guerrero. Soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera y el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña presentación acerca del origen de los pueblos afrocolombianos residentes acá en nuestro país. Como primera instancia vamos a introducirnos en la unidad 1, que trata de la educación y contexto histórico de las comunidades afrodescendientes. Teniendo en cuenta que Colombia es un país de una alta multiculturalidad y grupos étnicos, se dio la necesidad de crear un currículo de tipo académico que explicara las formas de vida, la música, la cultura y la religiosidad de estos grupos afrocolombianos. Fue por eso que en el año 1993, con la Ley 70, se dio origen a esta nueva disciplina académica, pero solo hasta 1998, con el decreto 1122, se estableció de orden obligatorio en todas las instituciones públicas y privadas del país, tanto en primaria como en bachillerato. Inicialmente vamos a hablar de los orígenes de los afrodescendientes colombianos. Como todos sabemos, los afrodescendientes fueron personas que inicialmente vivieron en África, fueron traídos por los españoles vía marítima hasta el territorio americano y posteriormente a Colombia, donde fueron sometidos a trabajos forzosos, esclavitud, servidumbre y muchas veces se les consideraban bestias e incluso se decía que no tenían almas, eran tratados como objetos. Esa situación se extendió durante mucho tiempo y quizás por muchos siglos hasta llegar a nuestros días, ya que solamente hasta la Constitución Política de 1991 se crearon se crearon decretos y leyes que ampararon a este grupo de personas. Dentro de esas leyes, quiero destacar el artículo séptimo de esa Constitución, la cual dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Otro artículo que ampara de una forma a estos grupos étnicos es el artículo 13, el cual dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión o política o filosófica. Después tenemos el artículo 17, que yo creo que es uno de los más importantes de esa Constitución con respecto a los grupos afrocolombianos, ya que se dice que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Posteriormente vamos a pasar a la unidad 2, la cual dice de los elementos, o habla de los elementos socioculturales de las comunidades afrodescendientes. Como primera instancia tenemos los valores mágicos y religiosos, encabezado por el sincretismo. El sincretismo era una fusión entre las religiones de los afrodescendientes y las religiones que existían en tierras colombianas, es decir, una fusión de la cual se veía la otra religión o se aceptaba la otra religión, pero vista desde mi religión. En épocas de la colonia española aceptaba muchos de estos cultos que se practicaban por parte de estos grupos, y en el caso particular tenemos el lumbalú o culto a los muertos. El lumbalú o culto a los muertos, consistía en una serie de celebraciones que se daban alrededor de unos 4 días en honor a los muertos, donde el fuego hacía parte fundamental de estas celebraciones y era practicado por los negros palenqueros de la época, e inclusive hasta esta época todavía se practica. Posteriormente vamos a hablar de la naturaleza. Para los grupos afrocolombianos la naturaleza es sagrada y a cada cosa que la conforma es esencial. Para sus vidas la conexión entre los afros y la naturaleza es incalculable. Ellos le dan un significado a muchas cosas a través de ella. Posteriormente vamos a hablar de lo que es la selva y el monte, o la diferencia que ellos establecen entre estos dos escenarios. Para los afrocolombianos,
El monte es el lugar donde ya se ha trabajado, donde se reside espíritu, donde confluyen muchas energías que recuerdan a quien los han trabajado, mientras que la selva, a diferencia del monte, es un templo que contiene misterios totalmente desconocidos para el hombre, por lo que merece mayor respeto. Para ello, el monte está dentro de la selva. Como siguiente punto tenemos la música. Quizás es uno de los puntos más importantes o influyentes que tenemos de parte de las descendencias africanas en nuestro país, ya que hoy en día todavía existen muchos ritmos musicales, sobre todo en la costa caribe, de influencia de estos ritmos musicales provenientes del África. Aquí hay un punto muy importante y es el siguiente. En épocas de la colonia, como ellos manejaban un idioma diferente, cuando los grupos de cimarrones, los cimarrones eran como la rebelión que había en contra de la corona española. Entonces, como ellos manejaban su propio idioma, lo que hacían era que codificaban esas conspiraciones o esos ataques a la corona española dentro de esos ritmos musicales que eran amenizados por tambores. Entonces, jugó un papel muy importante dentro de la resistencia negra hacia la esclavitud. Expresiones literarias. Dentro de las expresiones literarias, dentro de los grupos de afrocolombianos tenemos lo que es los cuenteros, decimeros, rezanderos, cantadoras y escritores de forma común. Aquí existe un punto muy importante y es el siguiente, que este tipo de artistas lo que hacían era que tomaban los animales de la selva africana y los personificaban, es decir, cogían los animales y tenían actitudes, tenían rasgos muchas veces de estos animales africanos para hacer sus cuentos, ya que ellos tenían una gran diversidad y tenían una gran imaginación. Esto se dio durante mucho tiempo, de generación entre generación, con el ánimo de preservar este tipo de culturas. Unidad 3. Esto en cuanto a unidad 3 es algo más contemporáneo, ya que habla de las realidades actuales de los grupos afrocolombianos. Territorio y territorialidad, también conocida por estos grupos como el hábitat, y es el lugar donde el hombre negro y la mujer negra desarrollan su ser, es decir, el sitio de convergencia que ellos tienen para desarrollarse como personas. Dentro de la Constitución que ya les comentaba de 1991 hay un artículo muy importante, el cual establece los derechos territoriales de las comunidades negras, del cual son reconocidos por primera vez en el artículo transitorio 55 de la Constitución que ya les mencioné. Posteriormente vamos a hablar del devenir político de los afrocolombianos. Antes de la Asamblea Constituyente, los líderes de estos grupos afrocolombianos eran escogidos por decreto, dependiendo de la persona que estuviera a cargo o al líder de esa comunidad en ese entonces. Entonces, a raíz de eso, después de esa asamblea, una de las primeras normas que dio derecho constitucional a los afrocolombianos a participar en la toma de decisiones que afectan sus intereses y destinos fue el decreto 1332 de 1992, que creó la Comisión Especial para las Comunidades Negras, la cual se encargó de elaborar el proyecto de ley que reglamentaría, bajo el artículo 55 de la Constitución Nacional, que dio como resultado la Ley 70, que fue la que les mencioné inicialmente, que dio origen a todo lo que fue la reglamentación y derechos que tenían estas comunidades negras. Este es un punto álgido de esta comunidad de cara de la discriminación racial. Para nadie es un secreto que las zonas más pobres del país están pobladas por este tipo de pobladores. Ellos tienen la tasa de mortalidad más alta a nivel infantil, son los que tienen la mayor desigualdad en cuanto a vivienda, salud, servicios públicos de primera necesidad. Entonces, por eso que los retos contemporáneos que tienen los afrocolombianos es lograr la transformación de las estructuras de poder de tal manera que se posibilite equilibrar los liderazgos, la participación política, social y económica, así como el fortalecimiento de las mujeres
en su ciclo virtual y sus procesos organizativos. Otro punto muy importante y otro reto que tiene es alcanzar la equidad de género y los derechos de la mujer como un espacio de discusión y cambios sobre la problemática estructurales de las condiciones sociales, especialmente la violencia invisible y estructural de la discriminación racial y el racismo. Bueno, señores, eso por hoy. Espero les haya gustado la presentación. Hasta pronto.